Las alas no siempre se ven. A veces toman forma de palabras, de decisiones o de silencios que abren caminos. Y cuando menos lo esperas, ahí están. Hoy hablamos de ese momento. Bienvenidos a Para esto son las alas. Amigos de Para esto son las alas. Estamos aquí con el capitán Jesús Ramírez Stavros, una personalidad dentro del medio aeronáutico y ahora un referente para la aviación corporativa. El capitán Stavros, además de su brillante trayectoria como capitán piloto aviador, fue un personaje dentro de la Aerolínea Mexicana de Aviación, de la Compañía Mexicana de Aviación. También fue secretario del sindicato, diputado federal en varias ocasiones, precandidato al gobierno de San Luis Potosí, donde somos medio paisanos. Bueno, nos acompaña y es también un asiduo amigo de aquí de Para esto son las alas. Jesús, ¿cómo estás? Joaquín, qué gusto y qué gratamente sorprendido hoy al ver este libro, que me parece una magnífica idea. No es la primera vez que un piloto aviador hace una obra importante, que los libros siempre son importantes. Y además que seas tú, pues me llena de orgullo, me llena de gusto. No me decía tú, y además, bueno, pues siendo gente de aviación o no, este tipo de cosas hay que leerlas. Siempre. Fíjate que para nosotros, gente como tú, Jesús, siempre ha sido un ejemplo, siempre ha sido un camino a seguir. Yo estoy profundamente orgulloso de contar con tu amistad y reconocer la trayectoria que tienes espectacular. Aquí mismo en este libro de Para esto son las alas, narramos ahí unos capítulos casi al inicio en donde narramos un poquito lo que es el Boeing 727, que es el avión, que también voló y fue capitán Stavros, que fue una nave clásica dentro de la aviación mexicana. Y bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo era volar el 727? ¿Por qué sí es icónico eso? 727, como lo fue el DC-3 en su tiempo, nosotros tenemos la fortuna que nos tocó el avión clásico de aerolínea más importante que ha habido en la historia de la aviación moderna. Pues el 727 fue el avión que transformó la aviación comercial en México, por ejemplo, y en muchos lados del mundo. Pero volar el 727 para un piloto, bueno, pues es un deleite, es un avión que tenemos todos mil anécdotas, todas buenas. Era un avión que a pesar de sus dimensiones, su velocidad, sus características, era la cuestión más versátil del mundo. Podías manejarlo, decíamos, hasta como un Volkswagen, ¿no? Que lo puedes meter en cualquier aeropuerto. Aterrizábamos en aquella época en pistas muy cortas, en Ciudad del Carmen, Campeche, me acuerdo, que la pista era muy corta, y para un avión con esas características de ala, de rapidez, de velocidad, parecía imposible. Bueno, metías el 727 donde no entraban otros aviones, no podían entrar ahí. Rápido, tiene récords de velocidad, los tuvo muchos récords de velocidad importantes. Era un avión que además volaba a pesar de cualquier contingencia. Hubo temas muy serios. En el 727 recuerdo un avión de Mexicana que quedó casi destrozado en una tormenta en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al llegar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, quedó realmente dañado, y el avión llegó y siguió volando y pudo hacer, es decir, era un tanque volador, pues era una cosa rápida, bonita, pero además era súper resistente. Una hermosura, mil anécdotas. Oye, era un avión realmente, era una época icónica de la aviación también, ¿verdad? La época, a mí me tocó la colita de la aviación romántica, en muchos sentidos románticos, en todos los sentidos. Había mucho glamour alrededor del tema de piloto de aerolínea, un glamour inmenso. Teníamos condiciones de trabajo y vuelo muy distintas a las que existen hoy, porque pues no había tanta demanda de horas de vuelo, etcétera, pero
eran condiciones, pues eran aerolíneas igual también, no tan grandes como hoy. Entonces el gremio era más pequeño, todos nos conocíamos, todos mecánicos, sobrecargos, Era una familia eso de mexicana, ¿verdad? muy bonita y era un tema verdaderamente importante. Los adiestramientos eran increíbles. Entonces, digamos, era una aviación que hoy ya no existe, ¿no? Pero con los aviones aquellos impresionantes como el 727, el DC-10, me acuerdo. Yo no volé el DC-10, pero volé en él muchas veces como pasajero. Teníamos vuelos a San Francisco y nos regresábamos al 727, una cosa muy bonita. Jesús, para empezar un poquito por el principio, ¿cómo te hiciste a piloto aviador? ¿Cómo pensaste en hacerte? ¿Cuál fue tu...? La verdad, Joaquín, nunca lo pensé. O sea, era un tema que yo desde que tengo uso de razón, no podía pasar un avión porque volteas a verlo. Leí El Principito también, Bueno, de casi otro un principito piloto, mexicano tienes en de las otro manos. piloto, claro. Todos mis juguetes fueron aviones toda la vida. Mi meta siempre puede ser piloto aviador. Quería ser piloto aviador. Y los aviones para mí siguen siendo, eso digo, Pero tú vamos a tuviste morir algún con eso. familiar, alguien que te Nunca, acercara, ¿no? no tengo antecedentes, ni siquiera había tantos pilotos. Yo soy de San Luis Potosí, no había tantos pilotos en San Luis Potosí. Eso es ahí porque mi familia es de la Huasteca Potosina y también ahí decía, digo, que no había aviones, que por qué... Oh, no. Ese Bueno, zancudo. quién sabe, pero a final de cuentas, a pesar de que San Luis tiene mucha historia aeroespacial, San Luis es muy importante ahí se hicieron los primeros cohetes estratosféricos que los hizo la la Universidad Autónoma ¿Sí? de San Luis, y hubo temas muy importantes. Había una fábrica de aviones, la Lucky Lascara, pues estaba en San Luis Potosí. ¿Estaba en San Estaba en San Luis Luis? Potosí. Pero bueno, esas no eran las razones, esos eran mis paseos de domingo. Yo iba a ver los aviones ahí a la fábrica, íbamos a verlos al aeropuerto. Pero bueno, siempre fue una meta. Ser piloto es además una situación que no se puede ni siquiera pensar tanto, porque es tan bonita, es tan amplia, es tan libre, es tan Es increíble lo que nos dan, ¿ah? romántico. Bueno, los que somos románticos, somos bohemios pues nos gusta la aviación y los aviones. Pues sí. Pero ¿Dónde estudiaste? Yo primero empecé mi carrera en Durango, en una escuela en Durango, la escuela Francisco Sarabia se llamaba. Volaba yo en la escuela y en el aeropuerto, pero todos los días me subía a los aviones y me iba a la sierra de Durango a volar con Pues porque había mucho movimiento, ¿no? En ahí aquel tiempo. iba yo, con tal de andar en los aviones. Imagínate tú lo que andábamos expuestos, y luego me vine a México y a estudiar, hice mis exámenes concursé para el CIAC. En aquella época eran 20 becas al año las que daba el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la mejor escuela que había en América Latina, por el tipo que era el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, CIAC. Ahí estudié en el CIAC. Después me fui a volar a San Luis 1 año y medio, 2 años, aviones privados. Ok. Y luego me regresé y concursé para entrar a Mexicana Aviación y quedé en Mexicana Aviación. Oye, Y bueno, ahí pues hice eres una joyita 18 años volé. porque si eran 20, que no sé cuántos miles llegaron a concursar ahí. No, pues, es muy difícil. Sí. No, hijo de la calle. Sí, Pues sí. eso, No, bueno, eso nos... porque te gusta tanto, no que seas muy estudioso, sino te gusta muy, te aplicas, ¿no? Y además, pues eran Eso está bien netas. dicho, me gusta tanto y por eso me apliqué. Y eso es cierto, Es ¿no? cierto, pues estas cosas las tienes que hacer por amor al arte, por una cuestión de vocación. La vocación, como tú, este libro, es una vocación de enseñanza, es una vocación de comunicación, de transmitir, de compartir. La vocación es lo que mueve a la humanidad, pues Al fin. entonces, por eso. Y luego una carrera tan bonita como es la aviación, llena de retos, llena de cosas, como lo dice aquí en tu libro, llena de anécdotas. Vive uno mucho, ¿no crees? A ver, de entrada tienes una oficina
que no tiene nadie en el mundo, ¿no? Es donde ves amaneceres, atardeceres, anocheceres, de una manera espectacular, que los seres humanos en común no lo ven. Son lugares donde nada más los pilotos pueden ver y cosas que nomás los pilotos pueden ver. Entonces, ver tu país, conocer tu país desde arriba, Ver que tiene vida también, ver ¿no? la vida desde arriba, ver todo esto, las cascadas, los mares, los desiertos, el contraste del desierto con el mar en el mar de Cortés, las selvas en Chiapas y Tabasco, el desierto en San Luis, en Chihuahua. Mira, ahí va Carlos, al que estaba buscando hace ratito. Pero todo eso hace de esta carrera una cosa verdaderamente privilegiada. Somos unos privilegiados. Dios no le dio alas a los hombres, excepto que el hombre se las inventó para poder sentir libertad más allá de la que había en los alcances que tenía el hombre, ¿no? Entonces, es una carrera y es una vocación que rompe incluso las fronteras físicas y las históricas de la raza humana. Somos tipos con suerte y también con suerte de tener la amistad del capitán Stavros. Hemos aprendido mucho y disfrutamos y agradecemos. No, a ti te felicito, felicito a los mexicanos y felicito a todos los que estén viendo y puedan ver este mensaje. Tenerte a ti, Joaquín, que te tomes el tiempo, que plasmes y tengas la capacidad mental, intelectual para plasmar experiencias que son difícilmente descriptibles, porque volar... Sí, es cierto. No es fácil que alguien entienda este mundo, ¿verdad? Pero tienes razón. La aviación y su hermosura y su amplitud se parece mucho a la vida misma. Entonces, plasmas aquí vías, experiencias, consejos, parábolas que son aplicables permanentemente a la vida. Es cierto, porque la aviación te reta, te hace crecer, te obliga a ser, ¿no? Felicidades, Joaquín. Estamos. No, ¿eh? Chucho. Muchísimas gracias a ti. Muchas felicidades. Qué bueno. Gracias. Gracias.